Empiezo a creer en la búsqueda como un dictado del más allá. Hay algo intangible que ordena mis ideas, tal cual sucede como con el poeta al que se le presentan ofrendas en forma de palabras. Quiero pensar, y que el silencio erosione cualquier indicio de una idea que me lleve hacia otro lugar. No es difícil comprender que el presente es lo más cercano a lo que tenemos. Lo complejo quizás sea desprenderse de todo lo demás. La mina de los cóndores es un lugar que atrapa. Aquí, en torno al trabajo minero, se gestó un pueblo, del cual se desprenden estas ruinas que solo el viento suele acariciar. Ariel conoce mucho de su historia, y será él quien me ilumine en este universo subterráneo. ¿Qué me puedes contar de la historia de la mina de los cóndores? Se empieza a trabajar más o menos a fines del siglo XIX. En realidad la historia o la leyenda quizás dice que el que la descubrió fue el empleado del dueño del campo. El dueño del campo era Medardo Aguirre. Dicen que un empleado encuentra una vez un mineral oscuro, muy pesado, que le llama la atención, se lo muestra al dueño y el dueño con otro amigo deciden hacer una denuncia por ese mineral. Y en realidad la denuncia parece ser que se equivocan en el mineral que era, la hacen por manganeso, creen que es un mineral de manganeso, cuando en realidad era de wolframio. Eso fue allá por el año 1897, según relatan algunos historiadores. Y a partir de ahí empieza, bueno, la historia, esta gente no la explota, simplemente hacen la denuncia y se interesan una empresa alemana. Y tuvo mucha importancia en la Primera y Segunda Guerra Mundial, porque era la empresa que fabricaba las armas para Alemania. Esto es importante porque muestra un poco, ya desde el principio, la estrecha relación que había entre la producción de wolframio tungsteno y las guerras. ¿Por qué? Porque este elemento se usa mucho para la construcción de armas. Trabajan desde fines del siglo XIX hasta que termina la Primera Guerra Mundial. La mina la compra, o sea, adquiere los derechos un norteamericano que forma una empresa y empieza a trabajar un poco antes de la Segunda Guerra Mundial, empieza como en el 32. Y ahí tiene como otra gran época de crecimiento durante sobre todo la Segunda Guerra Mundial. Y ahí pasó algo muy particular, en el 43, digamos, el precio del tungsteno se multiplica por 10. Sube muchísimo porque había una competencia muy fuerte entre Alemania y Estados Unidos por el tema del tungsteno. O sea, Alemania necesitaba tungsteno para su industria bélica. Y entonces una de las maniobras que hace es Estados Unidos compra todo el wolframio tungsteno que se produce en el mundo. Y eso hace que suba muchísimo el precio. Y ahí se logra casi el máximo de producción, en San Luis por lo menos, de tungsteno porque el precio es altísimo. Sube el precio, pero una vez que se acaba la guerra, cae el precio del tungsteno, entonces terminada la guerra en el 45, en el 46 el tungsteno vale muy poco y entonces cierra nuevamente la mina.
Y empieza nuevamente a explotarse en el 49, vuelve, hay otra empresa que se creó, una empresa argentina que se llama Sominar, y esta empresa empieza a trabajar, renueva toda la planta, crea una nueva edificación, amplía muchísimo todo lo que era la zona de la mina, y sobre todo empieza la guerra de Corea en el 50. O sea, está estrechamente ligado con la guerra. Muy ligado digamos, con la guerra. Este mineral Se usa mucho, bueno, en la industria bélica, porque la característica que tiene es que tiene un elevadísimo punto de fusión. Es uno de los elementos que funde a más alta temperatura, funde como a 3.400 grados. Entonces, cuando se le agrega el acero resiste altísimas temperaturas y no se funde. Entonces, las maquinarias, como las armas que necesitan trabajar a altas temperaturas, el wolframio les da resistencia a alta temperatura. Claro, entonces se ponen los aceros de los cañones y todo eso tienen eso. Además, es muy duro, es durísimo. Entonces, también las puntas de los misiles, la punta de las armas, de algunos tipos de balas que van recubiertas, también tienen tungsteno porque le da dureza. Y se usa mucho también en las herramientas de corte, que también tienen que trabajar a alta temperatura y mantener mucha dureza. Se usa esto, las sierras que se usan para cortar acero, muchas son al tungsteno o al wolframio. Tiene varios usos, sobre todo en la industria. Entonces, los países que han consumido eso han sido o en la industria bélica o en la industria pesada, sobre todo se usa mucho, entonces siempre se ha consumido ahí. Si el precio sube mucho, quizá el wolframio de San Luis pueda llegar a ser explotable, porque los Cóndores no es la única mina, hay muchas minas en San Luis. San Luis es una provincia rica en wolframio, sí, en el Morro, en la zona de Carolina, en muchos lugares hay wolframio. Así que es una provincia rica en este elemento. Recorrer este lugar es sentir los espasmos del auge de una época de esplendor. El trabajo minero es uno de los oficios más sacrificados y arriesgados. Aldo trabajó en la mina y recuerda esos días con nostalgia. Usted es minero, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Cómo empezó a trabajar de minero? En esa época, en la provincia de San Luis, lo que había era minas, canteras y no había más. Nada más. Había laburo, pero solamente en las canteras y minas. Porque San Luis tenía mucho, todo era piedra. Claro. ¿Cuánto tiempo trabajó en las minas de los Cóndores? Yo tengo los Cóndores, tengo 7 años y 4 meses continuo, sin parar. Bien. ¿Qué se siente trabajar dentro de la mina? Abajo, sí, se aguantaba. ¿Hace calor? Sí, calor. En los Cóndores la ventilación era buena. Bien. Pero ya pasando el 270 para abajo ya... 270 sería ¿qué? ¿Metros? Sí, 270 metros. Del nivel cero, del río, del arroyo. ¿Y es oscuro trabajar ahí? Sí. Yo sabía hacer cosas, era yo joven. Apagaba la luz, es una oscuridad total, ni un segundo se ve. Y salía afuera. Por el pique maestro, subía, apagaba la luz, subía y bajaba. Sin ver. Igual. Como un murciélago, así. Exactamente. En la oscuridad. Claro, la conocía Claro, tanto. lo conocía todo. Mira los Cóndores, para mí lo llevo acá. ¿Y qué labor hacía usted? Todas, hacía todas. ¿Sí? Todas. ¿Pasó por todas? Y colocación de vigas, instalación de cañería, Bien. perforación, enmaderación, Un montón. extracción. Sí. ¿Y mucha gente trabajaba a la vez abajo? Los Cóndores tenían en algunos turnos 270 obreros. Abajo. Abajo. Epa. Y después en el segundo 500. Y en el último turno era nada más que toda la gente que entraba a la preparación para dejar listo todo el trabajo para el otro turno. ¿Cómo se prepara para el trabajo? Limpieza, cañería de aire, cañería de agua, si daba la distancia, todo. A poner las máquinas, barrenos, mangueras. Bien. Porque en el primer turno
se hacía voladura de más o menos 500 tiros. Ah, eso, ¿cómo se hace una voladura? Se hace el agujero, la perforación, En la piedra. se da la piedra. ¿Con qué perfora la piedra para poner el explosivo? Aquí en los Cóndores se usó primero unos barrenos con broca. Digamos, broca, una broca sí. se encastra, ¿Y después? ¿Qué se hace después? se carga. ¿Y eso es cómo sería? Y bueno, depende si la voladura es a eléctrica o a mecha. Van prendiendo las mechas del centro, con la misma mecha prende la otra, con la misma, pero que sea hábil, hay que tener habilidad, no lo hace cualquiera. Bueno, se hace así. Si es de techo, se va a ver igual. Prende la primera y va poniendo y rajando. Bien. Lo más rápido posible. Muy La peligroso uno. el trabajo, ¿Ah? ¿no? Es peligroso el Sí, trabajo, sí, ¿no? sí, peligrosísimo. ¿Y la familia cómo le tomaba el trabajo? Digamos, ¿vivían preocupadas por usted cuando iba a trabajar? O No, la gente estaba está acostumbrada. Las tareas de la vida es como cualquier trabajo, Claro. como cualquier trabajo. Nada más que ahí había 19 ingenieros, o sea, entre técnico y ingeniero. No era un rebusque. No, claro, está bien hecho. Oh, totalmente organizado. Había topografía, había químicos, taller de química, Está bien, todo. bien armado. ¿Y cómo fue el cierre de la mina? Fue catastrófico. ¿Sí? Sí, mucho. Bien. ¿Eso todo se saca? Todo, no quedó nada. Todo. ¿Y ahora ha vuelto, digamos, ahora la va a visitar a la mina? He ido, ven, cuando sí, casualmente por ahí estos días. Ah, va. Y cuando va a visitarla, ¿en qué se fija? Digamos, ¿Qué que sé yo? usted la conoce tanto, digo, es como ir a una casa, a la casa suya, Sí, digamos. la casa, qué sé yo, recuerdo de cosas. Pero yo voy, quedo ahí adentro, miro todo y rasgo. Se va rápido. Me siento dentro de una película, donde el trabajo arduo fue el protagonista. El tiempo es un celuloide donde se escribió el guión, y este lugar fue el escenario donde la acción no daba tregua. La vida siguió, y los estruendos de la dinamita quedaron asordinados por nuevos intereses económicos. Quiso el destino hacer las veces de Moviola, para realizar el corte final de esta historia atiborrada de recuerdos. Pero sin lugar a duda, la huella de aquellos años aún hoy late en el aire. La mina de los Cóndores tiene escrita en su historia la fuerza del trabajo. Cientos de hombres ponían toda su energía para extraer de la tierra el mineral tan preciado. Hugo vivió y trabajó aquí, en la última etapa de explotación. Él lleva consigo recuerdos de aquellos días. Hugo, ¿cómo empezó tu relación con el lugar? Yo llegué acá buscando trabajo en el 77, porque yo soy de Tilizarao. O sea, de Tilizarao, 15 kilómetros del campo. Donde yo vivía se llama el Totoral. Me puse novio con mi señora, que mi señora vivía acá al norte, ¿cierto? En un campo. ¿Qué edad tenías? Yo tenía 20 años, una cosa así. Era joven todavía. Me vine y bueno, hablé acá con la empresa, con Chacurts, gente así, pues necesito un trabajo. Hablé con mi suegro, que ya falleció en unos años. Entonces dice, vas a entrar, trabajas conmigo, me dice. Empezamos a trabajar, ¿viste? En superficie. De esa torre alta, al otro lado, ahí tenía una veta, donde trabajaba él, y ahí iba a trabajar con él. De ahí a la empresa me dio la casa que tengo ahora acá, y para que viviera todo lo que yo quiera vivir, y tal. Porque la empresa no te cobra nada. Claro. Te da la casa, cuidarla es tuya. ¿De dónde empieza la historia del lugar? La descubrió un arriero, la parte de esa torre alta, cuidando hacienda. Porque estos campos fueron abiertos toda la vida.
Y en esos años el dueño del campo tenía hacienda y un empleado. Entonces un día lo manda al empleado que cuide la hacienda de la parte de esa torre alta. Cuando el hombre está cuidando la hacienda, ve en el piso una piedra negra brillosa. Le llama la atención tan negra la piedra. Y el conocimiento del dueño del campo y el empleado era solamente de manganeso. Cuando vieron los análisis de Buenos Aires, vieron que era tungsteno lo que venía, no era manganeso, como ellos decían. De ahí cuando se enteraron los alemanes, porque se estaban preparando la Primera Guerra del 14, los alemanes solamente ellos sabían muy bien que el tungsteno endurecía el acero. Y ellos necesitaban para la Primera Guerra del 14, ¿cierto? Para los cañones, fusiles, para todas las armas pesadas. Entonces, cuando está trabajando la gente de acá de la zona, el gobierno se la compra al mina y carga el gobierno, porque toda mina pertenece al gobierno, ¿me entiendes? Claro. Y los alemanes vienen y se la concesionan al gobierno por tantos años, y ellos comienzan a trabajarla. Empiezan a traer mineral y a llevar en barco para los países en la Primera Guerra del 14. Cuando pierden la guerra los alemanes, aparece Sominar, la otra empresa norteamericana, que esa fue la empresa más grande como digo, de todas las empresas. 1936 al 1966 vivían 3.500 personas. Y ahí se montó esta ciudad, digamos. Claro, y ahí se montó esta mini ciudad, como a veces le comentó a la gente, de casa por todos lados, con todo lo que querían tener, que viene ellos. Ahí fue el apogeo más grande de la mina. Digamos, para la época, digamos, la zona, no había mucha gente, digamos, argentina. Digamos. Claro. ¿Quiénes venían para ver tanta gente en el lugar? ¿Quiénes eran muchos chilenos, bolivianos, paraguayos, catamarqueños, santiagueños, tucumanos, cordobeses y punta. Toda esa gente trabajaba acá, pero más bolivianos y chilenos. ¿Sí? Porque es gente que de mucho laburo, ellos tienen más conocimiento en mina, gente muy corajuda, como les decía, no gente que no tenga tanto miedo, entonces gente traía. Claro. Y con eso se trabajaba. ¿Se los buscaba a ellos especialmente? Claro, se buscaba a ellos, se los buscaba a toda esa gente que trabajaba en la mina y ellos venían acá con la familia, la empresa te daba la casa, como te digo, el agua, la luz. Quizás vos decís, me voy a vivir en la mina con la familia, pero no me animo a trabajar en la mina. La empresa te permite igual. Ah, ¿sí? La empresa te hacía la casa, te daba el agua, te daba la luz, pero la empresa te va a decir, apórteme con algo para que la gente no se lo vaya a otro lado. Coloque un kiosquito, un comedor, aunque sea pequeño. Pero la gente que no se los vaya, lo que queremos acá la gente. Claro. Entonces la gente se quedaba acá y tenías todo. Claro, absolutamente. Tenías hospital, sastrería, tienda, carnicería, escuela, cancha de bocha, pista de baile, boxeo, lo que buscara. Lo que nunca hubo fue ni iglesia ni cementerio. Ese era Cóncara. ¿Por qué no había cementerio? Porque los yanquis no eran católicos por la iglesia y cementerio porque a veces la mina mataba gente. Entonces lo tapaban como un secreto. Para que nadie se entere que si hay un cementerio en la mina, yo no voy a trabajar porque se está muriendo la gente. Claro. Entonces hace decir, no pasa nada. Mostraban que era peligroso el trabajo. Claro. Trabajar en mina, todo mina es peligroso, pero más peligroso en mina es el carbón por lo tóxico que. En esta mina no tenía ningún mineral tóxico. En la época de los norteamericanos, lo que se extraía de acá, ¿quedaba algo para el lugar, para el país? La concesión que le pagaban el gobierno y nada más. A todos se exportaba. Ellos se exportaban todo para la Segunda Guerra Mundial. La geología lee en otros tiempos. Busca descifrar aquello que a simple vista no se ve, pero que está escrito hace millones de años. Cecilia me ayudará a entender los aspectos geológicos de la mina de los Cóndores. El wolframio se va a formar a partir de un fluido que lo va a llevar hasta ese lugar donde lo vamos a encontrar, ¿no? Entonces, en ese transcurso, digamos, hay que encontrar zonas que permitan, o un canal que permita, digamos, que algo fluya, digamos, un fluido que lo transporte, ¿no? Por eso nosotros, digamos, a este proceso, digamos, cuando ya queda un elemento metálico de interés económico concentrado en un sector de la corteza terrestre, lo denominamos un yacimiento, que es la gran diferencia con una mina, que es, digamos, cuando ya es explotado, ¿no? Y estos yacimientos, digamos, pueden tener millones de formas.
digamos, en el caso de la mina Los Cóndores, la forma digamos, en la que se encuentra el wolframio es en vetas. De hecho, digamos, la veta es la forma más común de yacimiento que existe. ¿Cómo se forma una veta? En este caso, la veta es sellar una fisura. O sea, hay como una grieta Claro. y llega todo ese precipitado y lo sella. Entonces, la forma de veta es como encontrar un cuerpo tabular que va a ser largo en 2 dimensiones y corto en la tercera. Entonces, cuando uno ve los cóndores actualmente, lo que se ve son las labores que quedaron, ¿no? Son como rajos en la superficie y eran como 4 vetas, un sistema de 4 vetas importantes que estaban dispuestas este-oeste y eran verticales. O sea, eran largas, por decir, era una de las dimensiones largas era la profundidad, otra era la longitud y eran cortas en ancho, ¿no? Entonces eran vetas de cuarzo. ¿Cuán anchos son? ¿Cómo son las vetas? Digamos, Mirá, ¿cómo podemos encontrar la de los cóndores, la más ancha era de 2,5 metros, pero tenían profundidades hasta de 400 y pico de metros, 450 metros, claro. Y la longitud llegaba a 700 metros. Entonces todo ese material, que era la veta que contenía el metal, es lo que sacaron. ¿Sí? Quedando actualmente en los cóndores lo que no sirve, que puede ser el cuarzo, que es la ganga, en las montañas, en la escombrera, y se llevaron el metal de interés, que era el wolframio. Y aparte, por ejemplo, otro dato geológico que tenemos es que son vetas que se formaron hace muchos millones de años. Estamos hablando de 360 millones de años en tiempo atrás, ¿no? Pero, por ejemplo, si uno piensa en el tiempo geológico, la diferencia que hay es abismal. Pensemos que los seres humanos estamos en la Tierra hace 200.000 años. Y estamos hablando de algo muy antiguo que se formó en determinadas condiciones geológicas a los 360 millones de años. ¿Por alguna condición del territorio se genera eso o no se puede saber? Sí, tuvo que ver en aquella época geológica con procesos de formación de montañas de aquel entonces, como el ciclo fometiniano, claro. Justo ahí hubo mucha concentración de ese tipo de elementos, digamos. Justo en el Devónico o Paleozoico inferior es donde está restringido el wolframio, que coincidía con formación de montañas que actualmente ya no están, quedan las raíces de esas montañas porque el tiempo geológico y todos los agentes exógenos se lo llevaron, digamos, claro. El viento, la lluvia, todo eso lo erosionó y quedan las raíces, digamos, que es lo que uno ve actualmente. Perfecto. Y relacionado a eso es que se formaron esas vetas. Así también podés ver la historia de la región. Sí, sí, bueno, porque a nosotros las rocas nos cuentan un montón de, digamos, la historia de la Tierra, ¿no? Todo lo que fue pasando, que haya un tipo de depósito o las rocas que lo circundan, nos cuentan la historia. Que esa es nuestra tarea, tratar de hacer la historia de la Tierra. Tal cual. Cecilia, para vos, ¿no? La importancia que tiene la mina y esta condensación de wolframio acá en San Luis, ¿qué te parece? ¿Cómo la puedes explicar? ¿O es importante, así como se dice? La mina de los Cóndores fue, digamos, revistió una importancia realmente notoria durante la Segunda Guerra Mundial, algo en la Primera, pero sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, digamos. Fue muy importante porque de ahí se extrajo la mayor cantidad de wolframio del país, ¿no? Se destaca dentro de Sudamérica. Entonces, digamos que sí fue muy importante. ¿A nivel nacional la mina de los Cóndores tiene alguna importancia? San Luis es considerado geológicamente como una provincia metalogenética rica en wolframio, porque también hubo oro, pero digamos, no es tan importante el oro como lo fue el wolframio. No hay tantas minas hay más cantidad de oro como el wolframio. Sí. La vida pasa por delante de mí y en ella me integro. A lo largo de este tiempo he aprendido que no tiene sentido pensar en algo que aún no sucede. Paradójicamente en la mente, la idea del final siempre ronda en múltiples formas. Es indispensable entender que la transformación es un proceso que nos permite seguir indagando. Muchas veces es un espejo que refleja el pasado y nos muestra otras verdades. Creo que solo es cuestión de estar atento a lo que queremos ver y centralizar las señales para que esto sea posible.